Bueno, saludos con todos los que pueden apreciar el video. En esta oportunidad, el tema que voy a desarrollar es un tema de lenguaje, un tema de lengua, y es el sustantivo. Es un tema muy común que aquí, digamos, en nuestro país lo vemos siempre desde primaria, pues, ¿no? Es un tema clásico del lenguaje, porque lo que busca esta profundidad en esta parte del conocimiento humano es poder entender de que todas las palabras que utilizamos tienen cosas en común, ¿no? Y por lo tanto se pueden clasificar dentro de alguna categoría, una categoría lingüística. Bueno, el sustantivo. Para poder nosotros definir lo que es el sustantivo, podemos utilizar, digamos, formalmente los cuatro aspectos que se utilizan para poder definir no solamente el sustantivo, sino también a los artículos, a los adjetivos, a los adverbios, a las conjunciones, a los determinantes, a los pronombres. Y es la siguiente. O sea, se puede definir qué es el sustantivo desde 4 puntos de vista, ¿ya? Por ejemplo, desde la semántica, porque te pueden preguntar eso en el examen, ¿no? Desde la semántica, ¿qué cosa es el sustantivo? Y nosotros vamos a decir que el sustantivo es una palabra que se encarga de nombrar a seres reales o imaginarios. El sustantivo es una palabra que nombra a objetos, que nombra valores, una palabra que nombra personas, una palabra que nombra accidentes geográficos, etcétera, etcétera. Semánticamente, entonces, el sustantivo es una palabra que se encarga de nombrar persona, animal o cosa, como ya te mencionaba probablemente, ¿no? Luego dice, desde el punto de vista lexicológico, lexicográfico. Bueno, el sustantivo, desde el punto de vista del léxico, o del punto de vista lexicológico, es una palabra con inventario abierto, porque se pueden ir creando sustantivos a medida que pasa el tiempo. Hace probablemente unos 40 años o un poco más existía la palabra modem, que es una palabra que sirve para nombrar un objeto. La palabra publicista, que es un sustantivo que nombra un oficio, no una persona. Entonces, mientras se desarrollen en nuestra historia, en el devenir de la historia, diferentes oficios, lugares, diferentes sucesos, donde mientras se desarrollen en la historia o aparezcan en la historia objetos nuevos, como la bombilla eléctrica, la internet y todo lo demás, van a haber más sustantivos. Por lo tanto, los sustantivos tienen inventario abierto. Desde el punto de vista de la sintaxis, de la oración, bueno, en lo que es la oración, el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal. Si decimos, el perro hambriento, ¿cuál es el núcleo del perro hambriento? ¿Cuál es lo principal, lo esencial de esta oración, o de esta frase? El perro hambriento es el perro. El perro es un sustantivo. Te dije que el sustantivo es una palabra que nombra personas, animales o cosas, ¿no? Bueno, entonces, desde la sintaxis, el sustantivo es una palabra que cumple la función de núcleo del sintagma nominal. Y morfológicamente, bueno, como sabemos, los sustantivos tienen género y número, tienen género, ¿no? Por ejemplo, alumno, alumna, por ejemplo, profesor, profesora, tienen número. Puede ser niños, niños, niño. Puede ser, por ejemplo, puerta, puertas, cámara, cámaras. Entonces, como vemos, puede ser singular, plural o femenino, masculino. Por lo tanto, morfológicamente es variable, puede variar su género y su número. Desde estos 4 puntos de vista estamos definiendo y conceptualizando al sustantivo. Bien, ahora, hay clases de sustantivos, pues no todos los sustantivos indican lo mismo, se refieren a lo mismo. Por ejemplo, lo que ya te han enseñado en el colegio y lo que tienes que saber es que los sustantivos pueden ser comunes o propios. Por ejemplo, común, persona, ¿ya? Puede ser profesor. Propio, el nombre propio, la persona en específico. ¿Quién? Pavel Yávar, por ejemplo. Héroe, acá podemos poner Tupac Amaru. Común, por ejemplo, ponemos espada, cualquier espada, es un objeto. El nombre, Excalibur, por ejemplo. Colada y tizona, que es la espada del Music, ¿recuerdan? Entonces, cuando se refiere a sustantivos comunes, puede ser cualquier tipo de persona, animal, cosa, lugar, objeto.
sin especificarlo, ¿no? Por ejemplo, decimos montaña, propio, nos referimos a una. Podemos decir, por ejemplo, Huascarán, el Himalaya, por ejemplo, ¿no? O perdón, Everest, que sería en este caso la montaña del Everest, ¿no? El Himalaya es la cordillera. Podemos decir como un país, nos referimos a cualquiera, en específico Perú. Común, departamento, Lima. Común y propio. Una manera de clasificar el sustantivo. Otra manera, hay sustantivos concretos y abstractos. Los sustantivos concretos son todos aquellos que existen en la realidad, independientemente que uno quiera o no, que piense en ellos o no. Sol, casa, cuaderno, lapicero, calle, sustantivo concreto, madera, árboles, bosque, río, etcétera, etcétera. En cambio, los abstractos son los que son producto de nuestro razonamiento lógico, pero es subjetivo, como por decir la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Ahora tanto se habla bastante de ese tema ahora en el Perú, con todo ese tema de corrupción y todo lo demás, ¿no?, que hay. Entonces la justicia, el amor, la felicidad, la pequeñez, la belleza, todos son temas que están en nuestro imaginario como humanos, ¿no? Que nosotros le hemos dado una categoría, un nombre. Ese nombre es el sustantivo que le damos a esos valores, pero en sí mismo no tiene una existencia física. O sea, a ver, trae el amor. Yo puedo tener un perro, puedo traer un árbol, puedo inclusive estudiar los átomos o las células, pero la justicia, el amor, entonces, ¿a qué le decimos, no? ¿A qué le llamamos? No es diferente pues el derecho jurídico o la justicia aquí en el Perú que en China, ¿no? O en Cuba, hay otras variaciones, entonces va a variar. Y por lo tanto es algo mental, algo netamente subjetivo, concreto y abstracto, sustantivos. Hay también sustantivos individuales, cuando se refiere a un solo ser. Por ejemplo, profesor. Y cuando un sustantivo que se refiere a muchos seres juntos, a conjunto de seres. Por ejemplo, profesor, magisterio. Cerdo, piara. Isla, archipiélago. Poeta, parnaso. Literarios, por ejemplo, ¿no? Literatos. Podría ser cenáculo. Podemos poner, por ejemplo, soldado, ejército. Podemos poner brujas, aquelarre. Entonces hay un montón de tipos de sustantivos individuales y colectivos, ¿no? También están los sustantivos que son primitivos, como por ejemplo el sustantivo flor, primitivo, tiene una sola raíz. Y de la flor se deriva la palabra florcita, florzaza, florero. Podemos poner, por ejemplo, sustantivo primitivo, pan, se deriva panadero, empanada, panetón, pancito, panzote. También hay sustantivos simples y compuestos. Los simples, y eso creo que lo entiendas bien, para que no te confundas con lo anterior, los simples tienen solamente una raíz, un lexema. Sustantivo simple, uña. Sustantivo compuesto, dos raíces, corta uña. Sustantivo simple, una sola raíz, por ejemplo, corcho. Sustantivo compuesto, sacacorcho. Sustantivo simple, blanco. Sustantivo simple, azul. Compuesto, blanquiazul. Está uniendo dos raíces. Es diferente aquí porque en el primitivo y derivado de una raíz se deriva una palabra. En cambio aquí son dos palabras unidas. Esa es la diferencia, ¿ya? Bueno, para ir terminando con este tema, cabe mencionar pues que los sustantivos, hay sustantivos sí que tienen una sola forma, tienen forma fija a nivel de género hablando, masculino y femenino, tiene fijo. Por ejemplo, mesa, la mesa, femenino, y ahí queda, no existe meso, ¿no? Por ejemplo, tabla, ¿no? La tabla es femenino, no existe tablo. Lapicero, el lapicero, es sustantivo masculino, no hay lapicera, ¿no? Entonces vemos que hay sustantivos que tienen forma fija, pero hay sustantivos también que van a modificarse de acuerdo a su terminación. Profesor, masculino, profesora. ¿Qué es lo que se modifica ahí? Es la terminación de la palabra. Ese tipo de sustantivo, su género se modifica o varía, porque te hemos dicho que es variable el sustantivo, de la forma morfológica es variable, se modifica el sustantivo en base a su terminación. Tigre, tigresa, alcalde, alcaldesa, juez, jueza, médico, médica, profesor, profesora, niño, niña. Bueno, como decíamos, ¿no? Por su terminación, entonces va a variar la última parte de la palabra. Pero también hay sustantivos que se van a modificar completamente la palabra. O sea, si queremos saber cuál es el macho de vaca, decimos toro. Decimos, por ejemplo,
caballo, yegua. Ese tipo de sustantivos van a modificar su género, van a variar en su género de acuerdo a su... van a cambiar toda la palabra, por eso se le va a llamar heterónimos. Recuerda que la palabra hetero significa diferente y nóminos es nombre. Entonces, hay sustantivos que van a modificar su género de acuerdo a su terminación. No, hemos hablado que hay de forma fija, pero también se modifican por su terminación. Hay sustantivos que se modifican toda la palabra, heterónimos, que están aquí, heterónimos, se modifican toda la palabra en conjunto. También decimos, por ejemplo, ¿no? Los sustantivos que se modifican de acuerdo al artículo, su género. Policía, masculino o femenino, depende, pues, profesor. Tenemos que ponerle el policía o la policía, el artista, la artista. En cambio, político, política sí hay, ¿no? Es un tipo de sustantivo que va a modificarse de acuerdo a su terminación. Hay sustantivos que se modifican de acuerdo a toda la palabra, ¿no? Son heterónimos. Pero también hay sustantivos que para tú poder saber si son macho o hembra o femenino o masculino, tienes que ponerle inclusive este adjetivo. Águila, macho, águila, hembra, cóndor, macho, cóndor, hembra. Epícenos, ¿no? Son epicenos. Sustantivos epicenos. Entonces, hay sustantivos epicenos, tortuga macho, tortuga hembra. Heterónimos, vaca, toro. Por el artículo, la deportista, el deportista. El fiscal, la fiscal. Por su terminación, tigre, tigresa, gallo, gallina. Eso es en cuanto al sustantivo. Espero que ese dato les haya servido. Bueno, y conmigo será hasta la próxima.